Bueno chicos, ahora vamos a seguir hablando de la elastina, que es otro de los biomateriales naturales que encontramos en el cuerpo. Recordando, la matriz extracelular, es decir, el medio que se encuentra rodeando a las células, miren, esta es la membrana celular, este sería el espacio afuera de la célula que se conoce como matriz extracelular. En esa matriz vamos a encontrar muchos componentes. De hecho, esta matriz es una network heterogénea donde vamos a encontrar proteínas que son solubles, fibrosas, y vamos a encontrar unas moléculas que se llaman glicosaminoglicanos. Esa más adelantico la vamos a explicar. La función de todas estas moléculas es proporcionar cierto soporte y señales a la célula para que esa célula sepa cómo responder. Adicionalmente, estas moléculas que encontramos acá en la matriz extracelular se mantienen en esa forma por diferentes enlaces covalentes y los enlaces secundarios, es decir, fuerzas de Van der Waals, para poder interactuar unas con otras. Entre esas moléculas encontramos a la elastina. Acá están, miren, no la pintan de rojito. Esa elastina resulta que tiene una función muy importante en esta matriz extracelular. Entonces vamos a mirar cuál es el rol de esa elastina en la matriz extracelular. Lo primero que tenemos que saber es que es una proteína insoluble, como ya les dije, está ubicada en la matriz extracelular. Ella se genera a partir de una proteína que se conoce como una precursora, que si es soluble tiene un tamaño de 70 kilodaltons. Recuerden que Dalton equivale a gramo por mol, es decir, serían 70 kilogramos por cada mol, ese sería el peso molecular. Esta elastina principalmente la encontramos en la piel, los ligamentos, la vejiga, los pulmones, arterias y los discos intervertebrales. Específicamente, en los ligamentos vamos a encontrar aproximadamente 70% de elastina, en las arterias, que tienen gran tamaño, un 50%, en los pulmones 30%, mientras que en la piel solo encontramos del 2 al 4%. ¿Cuál es la función de esta elastina en estos tejidos? Su principal función es proveer elasticidad y flexibilidad. Entonces acá vemos un ejemplo de una arteria. Si nosotros pudiéramos ver capa por capa de esta pared arterial, vemos que miren, hay diferentes como subcapas. Hacia el interior encontramos una parte que está rodeada, mire, esta sería la parte vertecita, con elastina, es decir, esta capa es rica en elastina. Siguen otras células y encima de esas células tenemos otra vez una capa que es mayormente elastina. ¿Por qué? Porque ella nos va a ayudar a proveer esa elasticidad que necesitamos cada vez que la presión como que aumenta en la arteria, ¿cierto? Y nos ayuda a que no haya ruptura. Entonces, principalmente, ¿cuáles son las características llamativas, es decir, appealing, es llamativo, de la elastina para usarla como un biomaterial? Y estas características tienen que ver mucho con la función que ella juega en el cuerpo. Entonces, ella retiene la forma, es decir, cada vez que tenemos un cambio, cada vez que hay una deformación en el tejido, como tenemos elastina, y esa elastina nos da, es como su nombre le dice, elasticidad, es decir, la forma después de que aplicamos la deformación se va a mantener. Y ella soporta deformaciones repetitivas, es decir, cuando tenemos esas fuerzas fluctuantes, esa elastina nos va a permitir que el tejido como tal no se fracture y que resista esos ciclos. De hecho, en el cuerpo la elastina que nosotros tenemos, la tenemos presente desde que nacimos. Esa proteína se forma durante la embriogénesis y los primeros años de vida y es para toda la vida. Dura aproximadamente 70 años, no se degrada, no hay enzimas que la degraden. Entonces, por eso es tan importante, porque ella es la que nos va a ayudar a mantener esa forma y no podemos estar degradándola y volviéndola a formar porque la forma del tejido se perdería. Entonces, la elastina que tenemos en el cuerpo prácticamente es para toda nuestra vida. En el caso que haya un daño, pues las células vuelven y activan el proceso de producir esa elastina, pero no va a ser una elastina normal, no va a cumplir una función adecuada. Entonces, por eso es muy importante para mantener esa estructura en los tejidos. Como ella
nos permite esa elasticidad, se ha visto que se puede deformar hasta 200 veces. Entonces, prácticamente es un elastómero. Y en esos ciclos de deformación nos permite almacenar energía. Entonces, ella almacena energía, es decir, tiene una alta resiliencia en ese proceso de deformación. Acá vemos cómo se encuentra esa elastina en nuestro cuerpo, como en un estado donde cuando no hay fuerza, miren, se encuentra como formando, ¿cómo decirlo? Como enrollamientos. Aquí las cadenas están atraídas unas por otras por medio de fuerzas que son intermoleculares, es decir, en la mayoría fuerzas de Van der Waals. Cuando aplicamos la fuerza, observen que las cadenas empiezan a estirar, a elongar, por eso es que nos permite tener una alta deformación. Y observamos que entre las cadenas existen unos crosslinks. ¿Se acuerdan que crosslinks eran entrecruzamientos? Pero no es un entrecruzamiento alto porque si no sería reticulado y no tendría tanta elasticidad. Entonces recuerden que acá tenemos un entrecruzamiento moderado para permitir esta elasticidad y cuando se quita la fuerza, miren, es reversible, ella vuelve a su estado original. Entonces, estas cadenas polipéptidas básicamente no tienen una estructura como tal cuando no tienen fuerza, pero una vez se les aplica la fuerza, su comportamiento va a ser muy parecido a las gomas, lo que vimos de los cauchos, a los elastómeros. Entonces, ¿por qué? Porque su estructura es muy parecida a la que encontramos en los elastómeros. ¿Cómo se produce esta elastina en la célula? Entonces, en el núcleo hay un gen que codifica para la elastina, ¿cierto? Dijimos que hay una proteína precursora, es decir, a partir de la cual se va a generar la elastina. Esa proteína precursora se llama tropoelastina. Una vez el gen se transcribe, es decir, se lee, y luego ese ARN que se genera se traduce, es decir, voy a generar la proteína. Entonces, esa tropoelastina necesita salir del núcleo porque su función es fuera de la célula. Es decir, tiene que llegar al citoplasma y después tiene que salir al espacio extracelular. Hay como un transporte que ayuda a esa tropoelastina a que salga del núcleo que se llama la proteína de unión a la elastina, que es EBP. Entonces, esta EBP toma la tropoelastina y la va a llevar al citoplasma. En el citoplasma, esa tropoelastina se libera de esa proteína transportadora, miren acá se libera, y por otra parte la célula está sintetizando otra proteína que se llama la fibrilina. Esa fibrilina se va a empezar a unir y van a formar lo que conocemos como microfibrillas. Entonces, esta tropoelastina que tengo acá va a empezar a acumularse en estas microfibrillas. ¿Cómo ocurre eso? Hay una enzima que se llama la oxidasa lisina y esta oxidasa lisina lo que va a permitir es que se creen los entrecruzamientos entre las cadenas de elastina. Una vez se crean esos entrecruzamientos, eso va a hacer que esa elastina que ya está entrecruzada se empiece a acumular en las microfibrillas. Es decir, esta fibrilina 1 y 2 que generan estas fibrillas van a empezar a acumular a las fibras de elastina que ya están entrecruzadas. Por tanto, la elastina como tal no la encontramos solita en la matriz extracelular, ella siempre va a estar depositada en las microfibrilas. Y así es como ocurre el proceso de deposición y de entrecruzamiento de esa elastina para generar estas estructuras que ya se conocen como fibras maduras de elastina. Entonces, esa elastina junto con el colágeno son proteínas que son muy importantes en el cuerpo, ¿cierto? Y tienen funciones específicas. Esta elastina tiene también en su estructura química unos aminoácidos que se están repitiendo, principalmente tenemos la lisina y por eso es que aquí esta oxidasa va a afectar esa lisina para crear los entrecruzamientos y generar la capacidad de deformación que tienen estas fibras. Por lo tanto, el aminoácido responsable de la elasticidad que nos proporciona la elastina es la lisina. ¿Qué aplicaciones tenemos entonces? Entonces, las aplicaciones varían de acuerdo a lo que se quiera hacer, pero generalmente esas características que nos permiten usar la elastina son que son resistentes a la degradación enzimática, que ya les mencioné que prácticamente tenemos la elastina de toda la vida,
Y no solo enzimática, sino también degradación física y química. Es decir, cuando usted la pone en contacto con ciertas sustancias químicas o ciertos factores físicos, esa elastina no va a perder esos entrecruzamientos que ya se generaron. En el laboratorio nosotros podemos controlar ese grado de entrecruzamiento, por tanto nosotros podemos controlar las propiedades mecánicas de esa elastina. Podemos hacer que sea un poco más elástica al dejar menos entrecruzamientos, a que sea un poco más rígida al dejarle más entrecruzamientos. Y específicamente tiene aplicaciones para las heridas, para los bypass de arterias coronarias, para las válvulas del corazón aórtica. ¿Qué desventaja tenemos con la elastina? Que ella es un núcleo o como un sitio de nucleación, como de formación o de acumulación de minerales. Entonces con el tiempo tiende a calcificarse. ¿Cómo se controla eso? Entonces debemos modificar químicamente la elastina, es decir, agregarle otros sitios para que eviten la acumulación de ese calcio. Y entonces miren, acá tenemos unas fotografías que fueron teñidas con componentes fluorescentes y vemos que la elastina está de color verdecito. Miren, acá este es un disco intervertebral, acá vemos que la elastina se encuentra presente en esta estructura y acá tenemos la aorta donde también vemos que hay gran cantidad de elastina por el rol que ella juega. Finalmente, ¿cómo o cuáles son los usos actuales de la elastina? Como la elastina está acumulada en esas fibrillas que les mostré, en el momento que usted la aísla o la extrae de algún organismo vivo donde tengamos elastina, de algún tejido, por ejemplo, de la piel, aunque no es tan gran cantidad, pero tratar de aislarla de la piel o extraerla de la piel es complejo, primero en este caso porque la cantidad es muy baja, y segundo, como la elastina no está sola, sino que está acumulada en las fibras, es muy difícil removerle todas esas proteínas que están ahí en esas fibras. Entonces no vamos a obtener elastina pura al final, es un proceso muy difícil. Entonces, ¿qué opción se ha creado? Se ha creado crear polipéptidos que se parezcan a la elastina, es decir, cadenas de aminoácidos que tengan la secuencia principal que encontramos en esta elastina, que básicamente es valina, prolina, glicina, una X y glicina. Esta X significa que puede ser cualquier aminoácido dependiendo de las propiedades que queramos generar con ese polipéptido que estamos creando en el laboratorio. Entonces usted la manipula y este cambio va a hacer que ella cambie ciertas propiedades. Una propiedad muy importante es lo que se conoce como la temperatura de transición inversa. ¿Qué es la temperatura de transición inversa? La temperatura de transición inversa es la temperatura a la cual la elastina se vuelve insoluble. Si miramos este dibujito, miren, acá nos dicen temperatura es menor a la temperatura de transición inversa, temperatura es mayor a la temperatura de transición inversa. Si observamos aquí, la elastina está como relajada, está estirada, ¿cierto? Cuando usted incrementa la temperatura por encima de esta temperatura de transición inversa, miren que la elastina empieza a formar agregados. Y por eso es que les mencionaba que cuando sale aquí del núcleo, ella forma aquí unos agregados. ¿Por qué? Por esa temperatura. Ella es insoluble, está por encima de esa temperatura. Por eso es insoluble. Y entonces, si usted quiere que se solubilice, simplemente tenemos que hacer lo contrario. A menor temperatura, ella se va a solubilizar, a mayor temperatura se va a volver insoluble. ¿Esto qué ventaja nos da? Esto nos da la ventaja de crear tal vez medicamentos o scaffolds, soportes celulares, donde pongamos aquí en esta estructura ciertas moléculas y cuando usted la ponga en el cuerpo haga que esto se disuelva y se liberen. Es decir, tenemos que crear polipéptidos parecidos a la elastina que tengan una temperatura de transición inversa mayor a 37 grados. Mayor a 37 estaría así como agregado para que cuando llegue a 37, que sea la temperatura del cuerpo, ella se expande y se puedan liberar. O al contrario, por encima de 37, que ella esté disuelta, entonces que cuando usted la ponga en el cuerpo y haya un cambio de temperatura, miren, un cambio químico en ese medio, ella
cambie de conformación, es decir, se agregue para que libere esas moléculas que queremos entregar, ya sean fármacos o moléculas biomoleculares que guíen una respuesta celular, o también que tengamos una respuesta mecánica específica. Entonces, esas son las ventajas de esta temperatura de transición inversa, que si se logra manipular podemos censar modificaciones allá en el medio celular como tal, o podemos usarlas para entregar fármacos.